Nunca ha sido suficiente. Esas palabras se repetían una y otra vez en la mente de Guillermo como un disco rayado. ¿Por qué había dicho eso? ¿De verdad lo sentía? Guillermo no lo sabía, y tampoco iba a preguntárselo. Lo único de lo que estaba seguro es que le dolía. Le dolía el pecho de una forma que ni siquiera podía describir, y era un dolor que lo asfixiaba. Se había ido sin dejar lugar a explicaciones. Samuel se había largado tan tranquilo después de dejar a Guillermo con el corazón hecho mierda. ¿Quién se creía que era para hacer una cosa como esa? ¿Y ese quién era? Guillermo levantó la mirada para toparse con esa chica que ni siquiera recordaba que estaba ahí. Esa que en gran parte había sido culpable de todo lo que sucedía. Lo miraba incrédula, horrorizada, como tratando de adivinar qué mierda es lo que acababa de suceder ante sus ojos. Ese tiene un maldito nombre y es Samuel. El grito de Guillermo se escuchó quizá por toda la calle. Él mismo se sorprendió por su reacción. Aún después de todo lo defendía. Aún después de que se había comportado como un hijo de puta con él. Le jodía que se refirieran a Samuel tan despectivamente como ese. Guillermo se sentía estúpido. ¿Y ahora me gritas? Linda se veía ofendida. Y era algo que, por supuesto, a Guillermo no le importaba. Prácticamente le había saltado encima nada más abrir la puerta. ¿Y por qué él no la había detenido? ¿Por qué no se había parado ese beso con el cual no había sentido absolutamente nada? Había sido tan repentino. Había reaccionado demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo aquí? A Guillermo ni siquiera le importó responder. Él era quien necesitaba respuestas. ¿Así es como me recibes después de tanto tiempo? Pensé que te daría gusto verme. La exnovia de Guillermo dio un par de pasos hacia atrás. De verdad se veía decepcionada. Y no es que la intención fuera ser grosera, pero en ese momento no podía pensar nada más que no fuera Samuel. No sé si te diste cuenta que algo no muy bueno acaba de pasar aquí. Las palabras de Guillermo salían apenas. Tenía las lágrimas al borde de los ojos y un nudo en la garganta que apenas lo dejaba hablar con dificultad. Linda lo miraba sorprendida. Casi se podía adivinar que ella deseaba estar equivocada en aquello que estaba imaginando. ¿Él es tu amigo? Guillermo poco más y soltaba una carcajada irónica, mientras Linda se ahogaba con sus propias palabras, deseando que Guillermo dijera que sí, que ese chico que acababa de irse era solo su amigo. A decir verdad, ahora no era ni eso. ¿Acaso lo que viste parecía una pelea de amigos? Parecía que con cada palabra la alejaba. Linda dio un par de pasos hacia atrás, mientras sentía cómo él la miraba fijamente, y ella no podía dejar de apartar la mirada. No sé si entiendo qué es lo que vi. No sabes si entiendes.
Creo que lo entiendes muy bien, Linda. Si seguía retrocediendo así, terminaría en la calle. Quizá ella estaba queriendo evitar saber más de algo que no deseaba escuchar. Tú y él... Una sonrisa, de esas que intentan ocultar el dolor, se dibujó en el rostro de Guillermo. Gracias a tu cariñoso saludo, él y yo ya no somos nada. Aunque eso acabas de verlo, ¿no? Aquello salió de los labios de Guillermo como un reproche, con toda la mala leche que le fuera posible, y casi inmediatamente se sintió arrepentido. Más aún al ver las lágrimas en el rostro de esa chica, que había llegado a verlo con erróneas expectativas. Y se sintió peor, si es que era posible. ¿Por qué la culpaba a ella si el hijo de puta era Samuel? Era Samuel quien creía que él no era suficiente. Se acercó instintivamente. Ella no merecía sufrir por eso. Igualmente lo estaba haciendo. Una vez más estaba haciendo sufrir a esa chica que todo lo que hizo fue quererlo. Y no pudo evitar el recordar el día que la dejó. El día que le dijo que ellos dos no iban a poder seguir juntos. Tuvo los pantalones de decirle que no la quería. Y ahora, una vez más, la veía llorar por su culpa. Quería darle un abrazo. Decirle que lo sentía. Que lo que menos quería era hacerle daño. Pero no pudo. Lo siento mucho. Fue lo único que salió de los labios de ella antes de irse prácticamente corriendo. No tuvo tiempo de despedirse, mucho menos de disculparse con ella, y pasaría mucho tiempo antes de volver a verla. Pocas cosas en la vida hay que joden más que la culpa. Y en ese momento Samuel estaba siendo devorado por esa sensación asquerosa de haberla cagado de la peor de las formas. No podía dejar de repetir toda la escena en su cabeza. Cómo Guillermo besaba a esa chica, cómo ella los miraba a ambos horrorizada, y cómo él le gritaba a Guillermo que nunca había sido suficiente. Se puede ser más estúpido. Seguramente Samuel pensaba que no. Aun cuando Guillermo se hubiese besado con otra puta en toda la ciudad, no merecía que Samuel le dijera que no era suficiente. Porque no solo era suficiente, Guillermo era muchísimo más de lo que él hubiese imaginado en toda su vida. Ahora iba en ese avión de regreso, derrotado, sin la persona que había ido a buscar, con el pecho oprimido, con el corazón hecho trizas, y con esa sensación de vacío que no le desearía a nadie. Así de poco había durado. De verdad eso era todo. Samuel no pudo evitar recordar ese momento. Ese primer momento al despertar, después de haberse unido en cuerpo y alma con ese hombre que tanto quería. Miedo. Era lo único que podía recordar. Miedo a perderle. Miedo a joder las cosas de alguna manera. Como ahora. Pero hay miedos que solo imaginas y jamás se convierten en realidad. ¿Por qué ese sí?
El viaje hasta Londres fue uno de los más largos en su vida. Intentaba dormir, intentaba dejar de pensar en Guillermo, pero no podía. A cada momento lo único que cruzaba por su mente era esa amplia sonrisa y esas arruguitas que se le formaban en los ojos al sonreír, de esa manera tan sincera. Y no podía dejar de pensar que quizá jamás iba a poder volver a verlo. Guillermo había abandonado la escuela. Posiblemente no volvería a verlo de nuevo. Y lo último que le había dicho es: nunca ha sido suficiente. Samuel era un maldito cabrón. Se sentía el mayor hijo de puta del mundo. El peor. Por haber mentido. Por haberlo herido. Por no haber sido capaz de dejar que sus malditos celos... Su móvil empezó a sonar. Samuel casi deja caer la maleta que arrastraba por toda la sala de espera en el aeropuerto. ¿Quién mierda se atrevía a interrumpir su jodido dolor? Frank, obviamente. ¿Qué quieres? Ok. Que aquello no había sido muy cariñoso. Venga, hombre, ¿y a ti qué te pasa? ¿Está todo bien? ¿Está Guillermo contigo? Y ve que no interrumpí ningún momento sucio. La risa de Catalina se escuchó de fondo. Estaban juntos, al parecer. Deja de estar diciendo estupideces. Voy a cortar. Estaba a punto de acabar con la llamada cuando volvió a escuchar a su amigo. Espera, ¿qué sucede? ¿Algo salió mal? Todo se fue a la mierda, Frank. Estoy en Londres. Voy para mi casa. No dejó que su amigo dijera más. Igual, sabía que iba a tener que contárselo todo. Pero no lo haría por teléfono, ni frente a tantas personas. Dudaba mucho de ser capaz de hablar sin soltarse a llorar como un maricón, como diría su padre. Cuando Samuel llegó a su casa, Frank y Catalina ya lo estaban esperando con miradas expectativas en el sillón. Bendito duplicado de su llave, que hacía que Frank se apareciera sin pedir permiso, y ahora incluso con acompañantes. No tardaron ni un segundo en empezar a interrogarlo. ¿Vas a decirnos qué es lo que pasó? Ustedes arreglaron las cosas, ¿verdad? Frank preguntó mientras a Catalina ya se sentían las lágrimas al borde de sus ojos. Era una chica inteligente. Solo ver la cara de Samuel le daba a entender que algo muy malo había pasado. Ya no hay ustedes, Frank. Las miradas incrédulas de ambos chicos no se hicieron esperar. No puedo permitir que hagas algo como esto. La abuela de Guillermo intentaba hacer razonar a su nieto a gritos. No era la mejor manera, pero con la molestia que se cargaba encima, no había alguien que se atreviera a decirse. Mi nieto no es ningún cobarde. No es cobardía, abuela. Ya no quiero estudiar en esa academia. Si la cosa iba de gritar, Guillermo también podía, exponiéndose a recibir una tremenda hostia por parte de su abuela. Y es que no pretendía ser grosero,
pero estaba desesperado. ¿Quieres abandonar lo que amas hacer para no tener que ver más a ese chico? ¿Piensas que puedes engañarme? Guillermo levantó la mirada. Ella tenía razón completamente. Pero no se sentía con el valor de admitirlo. ¡No es por eso! No sigas mintiéndome. Y peor aún, cariño, no sigas mintiéndote a ti mismo. ¿Qué piensas que va a suceder? ¿Crees que voy a dejar de quererte por estar enamorado? ¿Piensas que debes avergonzarte por hablar de esto conmigo? Eres mi nieto, mi primer nieto. Y yo no te quiero por amar a una mujer o a un hombre. Las lágrimas de Guillermo ya corrían por sus mejillas. Asquerosas traidoras. Yo te quiero, mi niño, por la buena persona que eres, por tus talentos, no por estupideces que gente ignorante no acepta. Que sea vieja no quiere decir que sea anticuada. Una leve sonrisa se pintó en los labios de ambos, aun cuando Guillermo se sentía destrozado, aun cuando su abuela tenía partido el corazón por ver a su niño sufrir así. Ya te lo dije una vez, cariño. Si ese chico te quiere tanto como al parecer tú lo quieres a él, las cosas se arreglarán. Tú déjalo todo en manos del tiempo que lo cura todo. Guillermo balbuceó un poco antes de poder ordenar lo que quería decir. Él dijo que ya no era suficiente. Sintió cómo su voz se quebraba al recordar de nuevo esas palabras. Podemos decir muchas cosas cuando estamos enojados, cariño. Cosas peores. Eso no significa que las sintamos de verdad. Guillermo quería tranquilizarse. Deseaba tener la certeza de que su abuela tenía razón y que Samuel había dicho esas horribles palabras solo por celos. De verdad deseaba que tuviera razón. Un mes había pasado. Un mes en el cual Samuel había asistido a la academia en modo zombie. Llegaba y se iba sin haberse enterado de nada. Su talento en el piano no era suficiente para engañar a sus profesores, quienes opinaban que había perdido algo. Ese algo que lo hacía ser un pianista maravilloso. Estaba perdiendo su oportunidad de destacar. Pero es que era imposible para él seguir así. Ni siquiera su música lograba alegrarlo. Las notas de su piano ya no tenían efecto en él. Se sentía vacío, triste, incompleto. Aquellos días habían sido los más amargos. Y sin exagerar, eso era, por mucho, una de las peores cosas por las que Samuel había pasado. Sentía que había perdido su guía, eso que lo hacía tener rumbo. Guillermo se había convertido en el motor que lo movía, que lo hacía saber en qué tanta mierda de la que había estado rodeado. Un ángel se había fijado en él.
Guillermo se podía ver más pequeño en la distancia, más débil, pero se había convertido en su fuerza, y no tenerlo era sentirse perdido. Su otra mitad ya no estaba. Necesito hablar con usted. El profesor Thomas se acercó tan de pronto que le pegó un buen susto. Eso quizá es que Samuel se encontraba golpeando las teclas sin ritmo, completamente distraído. Dígame, respondió con desgano, como se había hecho su costumbre toda esa semana. Se sentía fastidiado, sin ganas de hablar con nadie, con el ánimo por los suelos. Y si ese hombre quería ir a joderlo, no sabía si iba a poder comportarse adecuadamente. No le voy a preguntar qué le pasa, porque creo que no me va a decir. Samuel levantó la mirada por primera vez. Podía advertir preocupación en la expresión de su profesor. Pero usted, Samuel, me preocupa. Siempre ha sido un chico talentoso, y mucho. Pero llegó un momento en que te volviste brillante, completamente magnífico. Y me di cuenta que de alguna manera había encontrado eso que le daba inspiración. Pero ahora, sea lo que sea, aquello que le inspiraba tanto, lo ha perdido. Y por su bien, por el bien de su carrera, por el bien de su estancia en esta academia, le aconsejo que lo encuentre. Sea lo que sea, hágalo regresar. No dijo más. Se fue de ahí, dejando a Samuel con todos esos pensamientos en la cabeza, con miedos y dudas. Hacerlo regresar. ¿Y cómo? Si sentía que todo se había ido a la mierda y no había marcha atrás. Y el sonido de su móvil lo hacía saber, una vez más, que el mundo aún sabía que él seguía vivo. Y no era Frank, era Catalina. ¿Cómo es que esa chica se había vuelto en tan poco tiempo una de sus mejores amigas? Eso no lo sabía. Pero así era y lo agradecía de verdad. Ella y sus ocurrencias eran lo que lo habían mantenido vivo todas esas semanas. Ella y esa asquerosa melosidad que destilaba junto a su mejor amigo Frank, que ahora era su novio. Ver para creer. ¿Qué quieres, Cato? Estoy ensayando y vaya que esto es una mierda. Si no practico más, juro que van a echarme en cualquier... ¡Él regresó! Como un golpe justo en el estómago. Eso fue lo que Samuel sintió en ese momento. Poco más y dejaba caer su móvil al piso. ¿Qué dices? Guillermo regresó a la academia. La voz chillona y emocionada de Catalina le caló en el oído. Tanto así que casi tuvo que retirarlo un poco, por lo que no alcanzó a escuchar qué más es lo que su amiga le decía antes de cortar la llamada, sin decir adiós siquiera. No podía ser cierto. Él no podía haber regresado así nada más sin decir nada.
Pero qué imbécil. ¿Pensaba que iba a decirle algo a él? Por supuesto que no. Desde que lo había visto por última vez en Valencia, no había sabido nada de él. Aún con la de veces que Catalina había insistido en contarle acerca de sus llamadas telefónicas. Y es que sentía miedo. Y lo peor era la forma en que lo jodía ese miedo. Le avergonzaba sentirse tan aterrado de lo que Cato pudiera decirle. ¿Y si decía que Guillermo ya no sentía nada por él? ¿Y si Guillermo estaba con alguien más? No, definitivamente eso no lo soportaría. Es por eso que jamás permitía que le hablaran de él. Casi se estaba haciendo la idea de que Guillermo ya no existía, aunque no podía engañar a nadie, mucho menos a sí mismo. Guillermo estaba grabado en su corazón como un tatuaje. Ni en un millón de años existía la posibilidad de olvidarlo. Se levantó de su asiento frente al piano y casi sintió que un mareo lo tumbaba. No se había sentido tan nervioso en toda su vida. Las piernas le temblaban, sus manos sudaban y la ansiedad se sentía por verlo. Aumentó a cada segundo en el que luchaba con sus pensamientos para decidir si debía ir a buscarlo o simplemente ignorarlo. Eso era imposible. Respiró agitadamente, justo a un lado de la puerta sin atreverse a salir. ¿Por qué mierda se había vuelto tan cobarde? No iba a aguantar tenerlo cerca sin sentir unas ganas asesinas de saltarle encima y estampar sus labios con los suyos. Pero no podía. Obviamente no podía hacer eso. Probablemente Guillermo lo odiaba por haberle dicho aquello de él. Suficiente. Suficiente era muy poco para definirlo. Demasiado era la palabra. Guillermo era demasiado para Samuel. Ni siquiera sabía si Guillermo estaba ahora con esa chica. Muchas veces pensó en preguntárselo a Catalina y jamás se atrevió. Basta de esperas. Para bien o para mal tenía que verlo. Abrió la puerta del auditorio y salió de ahí como caballo sin riendas, esperando encontrar a Guillermo en cada una de las caras que se cruzaban en su camino. Caminar tan aprisa sin fijarse no es una buena combinación. Iba tan distraído que no se fijó que alguien estaba de pie en su camino, justo enfrente de él. Samuel terminó tirándolo en el piso después de un duro golpe, intentando recuperar el norte. ¡Pero qué mierda! A Samuel esta situación le resultaba muy conocida. Aquel chico frente a él, que lo miraba con ojos de asombro, seguramente también le resultaba familiar esa escena. La única diferencia es que ahora a Samuel le tocaba mirar desde abajo.